De antemano quiero pedir disculpas por mi voz, pero estoy un poco resfriado y por eso sale un poco más baja de lo normal. Pero no quería dejarlos mucho tiempo colgados con el tema de Gnosis, así que vamos con ello. Volviste. Qué bueno. Morfeo tiene algo para decirte. Te explicaré por qué estás aquí. Estás porque sabes algo, aunque lo que sabes no lo puedes explicar, pero lo percibes. Ha sido así durante toda tu vida. Algo no funciona en el mundo, no sabes lo que es, pero ahí está como una pastilla clavada en tu mente. Y te está enloqueciendo. Los que me conocen saben que tengo una condición en la vista, por la cual ciertos colores se me mezclan con otros. Algunos azules se me vuelven negros, algunos amarillos se vuelven verdes y algunos rojos, dependiendo la gama en la que se vean, se me vuelven o marrones o violetas. No hace mucho escuché a Neil deGrasse Tyson, un astrofísico dedicado a la divulgación científica, de que nada de lo que creemos tocar en realidad lo estamos tocando. Lo que sentimos como tacto es en realidad la acción de repulsión entre los campos magnéticos de los átomos que forman nuestras células. No importa cuánto presionemos sobre la cosa tocada, siempre habrá a nivel infinitesimal una distancia. Por tanto, lo que definimos como suave o áspero, caliente o frío, es en realidad subjetivo. Esas cualidades dependerán de cómo esos campos magnéticos se repelen y las sensaciones que se emiten hacia el cerebro, las cuales dependerá de cada campo magnético y por tanto de cada persona. Entonces, si lo que vemos es subjetivo y depende de si tenemos una determinada condición en el nervio óptico o no, si lo que tocamos en realidad no lo tocamos, ¿cómo podemos definir lo que es real? Si nuestros sentidos nos engañan o incluso pueden ser manipulados, no hace falta que explique el papel que juega en nuestra percepción de la realidad los medios masivos de comunicación. ¿Cómo puedo definir lo real? Y allí surge la primer pregunta de la gnosis. ¿Qué es la realidad? Es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad. Si sobre la base de que mis sentidos pueden engañarme, no puedo estar seguro de lo que es la realidad, ¿cómo puedo decir que sé algo o puedo decir que algo es verdad o no? Digamos lo siguiente, el hecho de que la mayoría pueda distinguir el azul del negro no significa que esa distinción sea real. Es una pregunta que se repite varias veces a lo largo de la saga. Los gnósticos sostenían que podíamos descubrir lo que era real y lo que no, despertando la cuarta conciencia, o el cuarto nivel de conciencia. Veamos. ¿Por qué Neo puede hacer esto luego de haber estado a un paso de la fuente y de haber hablado con el arquitecto? Leí en internet una teoría que sostiene que no es Neo el que destruye a los centinelas, sino que ellos mismos se autodestruyen para no hacerle daño a Neo, quien debía regresar a la fuente y cumplir la función que había cumplido siempre la anomalía. Sin embargo, segundos antes en la película, no tuvieron ninguna duda en lanzar una bomba que destruyó la nave en la que estaba el elegido. Por tanto, Neo puede hacer esto porque despertó en su conciencia una nueva realidad, una realidad en la que Sion también es falso. Sion no es otra cosa que otro medio de control, otra Matrix para aquellos que no aceptan
el programa original. Cada vez que me paro aquí, me parece impactante. Es tan perfecto que debe ser falso, ¿no? El parangón que algunos ven con Jesús caminando sobre las aguas, ya lo tenemos dentro de la Matrix cuando Neo vuela. Mientras Jesús había desarrollado la conciencia al punto de poder rebelarse contra las leyes físicas, Pedro se mantenía en su primera conciencia, la conciencia que le decía que todo cuerpo sumergido en el agua tiende a hundirse. Con esto no les estoy diciendo que vayan a caminar sobre las aguas de un lago, del mar o donde sea. Personalmente creo que es un easter egg que dejaron las hermanas Wachowski en esa película, ya que, o para no complicar más a los que veíamos esa película, lo dejaron allí, sin demasiada explicación, y si uno analiza que es la realidad, sin ningún sentido. Salvo, claro, que aceptemos que Sion también es una simulación. Los creyentes no ponen en duda la existencia de Dios y comprenden que no es posible para ellos llegar a entender su existencia o su plan. Para los gnósticos sí es posible llegar a tomar conocimiento de la existencia o no de Dios o los dioses. Para el agnóstico no existe posibilidad empírica de probar la existencia o no de Dios o de los dioses, y por tanto ni siquiera lo discute. En cambio, el ateo, a través de las pruebas empíricas, sostiene que es imposible la existencia de Dios. Básicamente la pregunta es, ¿puede la hormiga darse cuenta de que está dentro de un formicario o granja de hormigas? ¿Puede de alguna manera darse cuenta que el mundo es más extenso que el que creó esa granja de hormigas le permite conocer? Pregunta difícil. Pero decime en los comentarios, ¿qué opinas vos? ¿Puede desarrollarse una conciencia que nos eleve por encima de la realidad física? Realmente me interesa saber tu opinión. El dolor existencial de vivir con la conciencia de la muerte. ¿Y cómo nos define como seres humanos? El desarrollo de esa conciencia nos permitiría controlar, al momento de nuestra muerte, el regresar a la fuente o, si existen apegos o deseos no resueltos, retornar a la vida física, lo que comúnmente se conoce como reencarnación. Eso nos lleva a mirar con mayor detenimiento el encuentro de Neo con el arquitecto. Hay dos puertas. La de la derecha conduce a la fuente y la salvación de Sion. La de la izquierda conduce a la matriz, a ella y al final de tu especie. Los gnósticos sostenían que debíamos pasar por encima de los designios de los arcontes para regresar a esa fuente inconsciente, pura y original. Qué loco fue para los gnósticos ver que tanto la fuente como el retorno son designios de los arcontes. Mientras el arquitecto quería que el elegido regrese a la fuente para reiniciar todo otra vez, el oráculo quería que regresara a salvar a Trinity y así salvar a la Matrix. La decisión es una ilusión. Los gnósticos decían que era posible volver a esa fuente original. ¿Cómo? Una de las trabas que teníamos eran precisamente las leyes que nos venían dadas por los arcontes.
Entonces, si esas leyes venían dadas por los arcontes, por los dioses, no podían ser nunca en nuestro beneficio. Existen dos posibilidades entonces: o no observo la ley, o voy más allá de lo que la ley indica. Si la ley dice que no debo cometer perjurio, entonces no debo jurar. Si la ley me dice que no debo desear la mujer, el buey o los bienes de mi vecino, debo ir aún más lejos. No debo desear. En una sociedad como la nuestra, definida por el consumo y en el cual el triunfo, el éxito de la vida se define por lo que tengo o dejo de tener, es muy complicado seguir esos parámetros gnósticos. Muy por el contrario, pareciera que el sistema está diseñado para que todo el tiempo estemos deseando, como por ejemplo yo, que deseo llegar a los 1000 suscriptores. Así que si no lo estás, hacelo en este momento. Es a través del amor que el oráculo fija a Neo en un deseo, el deseo de que Trinity esté bien, y a partir de allí el cambio de la decisión que sin dudar habían tomado los otros elegidos, los elegidos antes de Neo. La cuestión está en si Neo podía decidir de una manera diferente a la que lo hizo, o si los elegidos anteriores podían elegir de manera diferente a la que lo hicieron. ¿Estaban destinados a decidir lo que se decidió? ¿O tenían la libertad de elegir y fijar de esa manera su destino? Otra gran pregunta de los gnósticos: ¿libre albedrío o predestinación? Soy Cristian Eli Flores y te dejo un abrazo.